Y una de las cosas que a mí me gusta hacer es usar esto, usar el PowerPoint. Creo que eso nos ayuda un poco más, bueno, al menos a mí como predicador, digamos, siento que nos ayuda un poco más, se nos queda un poco más también el mensaje, o por lo menos los puntos clave, los puntos básicos. Algunos en la iglesia, cuando predicaba, algunos les tomaban capturas también, les tomaban fotos a las diapositivas. Lo puede hacer si gusta, no hay problema, para que lo repase después. Y en esta ocasión, como ven ahí, el tema es lo que decía la pastora acerca de la consejería. Una de las cosas que a mí me gustó de los pastores es de que al menos ellos cuando yo los conocí, ellos daban muchos talleres, y más enfocado en las mujeres, si no estoy mal, en matrimonios. Y ahí es donde, eso fue lo que más me gustó de ellos, de que ahorita no sé cómo esté en el valle, pero la mayoría parece que no sé si estén trabajando en esa área, dentro de lo que es consejería. Y los que lo hagan, no sé si tengan la capacidad o tengan la preparación para hacerlo también, porque hay muchas formas también como trabajar con matrimonios en lo que es consejería. Y muchas veces uno como hombre, si no está preparado, si no tiene esa preparación, a lo mejor uno como hombre, si como la mayoría son hombres, de los pastores aquí son hombres, si uno no tiene la preparación, a lo mejor uno se va a enfocar o va a tomar postura de parte del hombre. Y eso creo que es uno de los errores que se comete dentro de la consejería. Y al menos lo que he visto con la pastora es de que ella es balanceada. Una de las cosas que tiene mi mamá, no recuerdo si les he contado, pero una de las cosas que ella tiene es de que mis hermanos están casados, mis hermanas, una también está casada, y lo que mi mamá hace es de que cuando hay un problema, ella no defiende a sus hijos. Ella bueno, este es mi hijo y lo voy a defender, o esta es mi hija y la voy a... No, lo que mi madre hace es de que, bueno, tú estás mal, aunque es mi hijo, pero tú eres el que está mal, tú tienes que corregir esto, tú tienes que hacer esto. Bueno, si mi hermana, digamos, una de mis hermanas hace las cosas mal, o ve que ella está haciendo algo mal, bueno, tú eres, aunque eres mi hija, pero tú estás mal, tú tienes que corregir esto. Y eso es lo que ella hace, de que ella es neutral. Ella, al menos lo que he visto y lo que me han contado mis hermanos, mis hermanas, es de que ella va o apoya, digamos, a quien tiene la razón, no a quien es su hijo, sino a quien tiene la razón. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, de que, y más en consejería, uno tiene que enfocarse en el problema y no tomar posturas ya sea no porque él es hombre, o no porque ella es mi familiar, o no porque ella es la que diezma. No, cuando uno trata consejería, uno tiene que estar enfocado, ser centrados y ser neutrales, porque eso es tener una preparación o hacer las cosas correctas delante de Dios. Y les digo de que, bueno, y no estoy predicando todavía, pero es lo que me gustó de los pastores cuando estaba el pastor, y por eso es lo que traje hoy es parte de eso, parte de la consejería. En cuanto a la depresión, creo que la pastora sabe más sobre eso. Yo solamente estuve buscando alguna información, y algunas cosas que me han pasado también, algunas cosas que he visto, y por eso quise traer este tema. Abra su Biblia, voy a tratar de no durar mucho tiempo, en Evangelio según San Juan, capítulo 16. Este es un pasaje muy conocido. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Vamos a ver qué nos dice del verso 29 al verso 33. Por eso es que
Por eso el PowerPoint nos ayuda mucho porque ahí tienen la cita, al menos la cita, no todo el texto, sino ahí tienen la cita. Capítulo 16, Evangelio según San Juan, del verso 29 al 33. Voy a dar lectura y solamente así como está, me escuchan solamente, me siguen con su vista. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 29 al 33. Dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea poniendo tu mano sobre cada uno, Señor, dándonos esa paz, esa confianza, esa seguridad, ese gozo, Señor, que solamente podemos encontrar en ti, Señor. Todo problema, toda enfermedad, toda dolencia, cualquier situación, Señor, que quiera oprimirnos, Dios, lo ponemos en tus manos y ponemos también este tiempo delante de ti. En el nombre de Jesús, gracias Dios, amén y amén. Les comentaba de que hablando acerca de la depresión, algunas de las cosas que me han, de hecho esta semana tuve algunos problemas, algunas situaciones que me estaban quitando la paz. En esta semana tenía pensado ir el martes, según yo, tenía una cita a corte en California, pero llamé el viernes y me dijeron que no, que no era necesario que yo fuera. Entonces, ya por lo menos una carga menos, pero eso solamente es una de las cosas. Hay otras cosas todavía que estoy tratando de arreglar, pero que me están de alguna manera quitando esa paz. Y por eso quería tratar. Y en la semana pasada fui a ver una película. Si me puede pasar la siguiente. Y esta foto que van a ver está fuerte, lo bueno que ya no hay niños, pero se me hizo muy fuerte esta foto, por eso no quise que se viera tal como está, a lo mejor. Pero si ven esa foto, cuando yo le puse el final de la película, porque de hecho ese es el final. Y cuando yo estaba mirando esta película, esta escena, lo que se me vino a la mente fue eso, la depresión. Así es como funciona la depresión. Si ven, eso que está ahí es el cañón de un arma. La persona que está enfrente es la protagonista, la que está detrás. En mi mente, o al menos viendo esa escena como una escena que muchos pasan, que muchos llegan a ese punto dentro de la depresión. Si usted gusta, la persona de atrás puede ser un espíritu, puede ser un demonio, lo que sea, puede ser lo que sea. ¿Por qué? Porque si ven, lo que esta persona está haciendo es forzando a la protagonista a quitarse la vida. Este ser, por eso digo, puede ser un espíritu, un demonio, lo que sea. Porque esto, y estaba meditando en eso también, porque muchas veces cuando se habla de la depresión,
Muchas veces nosotros criticamos y juzgamos a las personas que toman esa decisión, que llegan a ese punto y deciden por quitarse la vida. Pero muchas veces, por eso es que se me vino esta escena, porque muchas veces quizás no es la persona la que toma esa decisión, sino que hay algo o hay alguien detrás que lo forza a tomar esa decisión. Por eso a mí se me hizo muy fuerte esta escena, y aún la foto como está, se me hace muy fuerte a mí. ¿Por qué? Porque en un tiempo yo estuve en esa situación. Y muchas veces pensamos que somos nosotros o es la persona quien decide hacer eso, pero quizás no es esa persona, sino que hay alguien detrás que lo está forzando a tomar esa decisión. Por eso de hecho, algunos, en el caso de Judas, por ejemplo, algunos discuten eso todavía. Bueno, ¿estará Judas en el infierno, en el cielo? ¿Se habrá arrepentido? ¿Por qué tomó esa decisión? Aún algunos discuten todavía el caso de Judas. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver alrededor a las personas que quizás conocemos, nosotros quizás podemos ayudar en algo. Teniendo esta información, conociéndolo y más conociendo lo que la Biblia nos dice, quizás podamos aportar algo, podamos ayudar a esas personas. Y ese es uno de los propósitos por qué traje este mensaje. Entonces quizás no sea la persona quien tome esa decisión, sino que hay alguien o hay algo detrás que está forzando, que le está orillando a que decida por eso. Así es. Al final esta mujer o la protagonista decide no quitarse la vida. Pero que muchos cuando llegan a ese punto no tienen, como dicen, no corren con tanta suerte. Pero a nosotros Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado las armas, como dice su palabra. Y por eso el tema, como les decía, es libres de la depresión. La tercera diapositiva. ¿Qué es la depresión? Estaba buscando acerca de la depresión, algunas de las cosas que nos cuentan acerca de la depresión. Dice ahí, la depresión es un trastorno. Algunas palabras lo subrayé, pero dice la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una tristeza persistente. Un trastorno es una alteración simplemente de la salud, una desviación de la salud. Eso es un trastorno. Dice que se caracteriza por una tristeza persistente. Nosotros podemos estar tristes, la mayoría, hay momentos por alguna situación, pues la tristeza es normal, digamos, es parte de nuestra vida, parte de nuestras emociones, de los sentimientos. Pero cuando ya la tristeza está persistente, ya cuando uno pasa mucho tiempo en ese estado, ahí ya uno tiene que, como se dice, prender las alarmas. Hay que ponerse alerta, porque mucho tiempo ahí ya puede llevarnos a la depresión. Dicen la pérdida de interés. Cuando uno va entrando o en ese transitar, uno empieza, a lo mejor a nosotros, a algunos nos gusta hacer algunas cosas o tener algunas actividades, pero por alguna situación uno empieza a perder interés en las cosas que nos gustaban o que hacíamos antes. Entonces puede que uno vaya entrando, se vaya encaminando también en ese camino hacia la depresión. Dice la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban y una dificultad para llevar a cabo las tareas diarias. Puede afectar a personas de todas las edades y puede tener diferentes causas. Ahorita vamos a ir metiéndonos un poco más. La depresión, sabemos de que eso no es solamente, uno dice, bueno, es que esto es más en los jóvenes son más propensos a la depresión. No, la depresión estaba mirando, de hecho hace un tiempo hablé un poco también sobre esto en la iglesia, de que de hecho hay niños que sufren de depresión. De hecho hay niños que se han quitado la vida por la depresión. O sea, niños de 12, 14 años.
Entonces no es solamente de personas de jóvenes, sino que aún de personas mayores y de personas adultas. Entonces la depresión no tiene edad. Una de las cosas que estaba mirando también aquí, acerca del síntoma, esto solamente es una pequeña enseñanza, no es un estudio, no es una conferencia, simplemente algo que a mí me llamó la atención en cuanto y que se me hacen importantes o necesarios que uno lo tenga en cuenta. Algunos de los síntomas, dice, son sentimientos de tristeza, vacío o desesperanza. Esos son algunos de los síntomas. Sentimientos de culpa o inutilidad. No sé si muchas veces, como que algunos, creo que, o no sé si usted, pero a veces yo he sentido alguna culpa. Y de hecho, ¿por qué yo llegué a ese punto no de intentar, pero sí en pensar, en quitarme la vida? Fue por la culpa que yo sentía, una culpa que había en mí, por algo que yo hice. Entonces esa culpa era la que a mí a veces llegaba a mi mente y con esos pensamientos. No llegué al punto de intentarlo, pero sí tenía esos pensamientos. Pero sí por lo menos llegar a pensar en eso. Cuando la inutilidad, cuando uno se siente inútil, bueno, uno dice, bueno, yo no sé hacer nada, no soy bueno para nada. Esos pensamientos o esos pueden ser síntomas de la depresión. Pensamientos de muerte o suicidio, como les decía, esto es ya el punto final de la depresión, es ya tener estos pensamientos. Esto es en cuanto a los síntomas. La siguiente. Algunos dicen de que hay 3 cosas que uno tiene que tratarse, o que uno tiene que buscar, en las que uno tiene que buscar ayudas. Dice, el divorcio, la muerte de un ser querido o la pérdida de una casa. Esas son 3 cosas que cuando uno pasa por esa situación, uno tiene que buscar ayuda. Cuando se habla de consejería, muchas veces uno piensa, bueno, ya cuando uno ya está en el problema, o cuando uno ya no sabe qué hacer, entonces uno hay que buscar a ver quién puede ayudarme. Pero la consejería no es necesariamente, o los consejeros no son para darnos la solución, para darnos la salida. La consejería es para que uno no entre ahí, para que uno no llegue a ese punto. La consejería es para evitar llegar a ese punto. Aún para el matrimonio, bueno, aquí los hermanos, no los voy a desanimar, pero decía uno de los, en una de las clases que nos estaban dando acerca de consejería, decía el maestro de que en las clases prematrimoniales o las consejerías prematrimoniales que él daba, y en cuanto a las preguntas y todo lo que se necesitaba hacer o todo lo que él hacía, dice de que de hecho algunas parejas llegaban a separarse o se daban un tiempo, o si ya estaban para casarse cancelaban la boda. ¿Por qué? Porque en la consejería se daban cuenta de que no eran compatibles, que cada quien a lo mejor tenía ideas diferentes. Cada quien pensaba en otras cosas o tenía otra visión o otro pensamiento. Pero si nosotros, o si uno no toma consejería, o si uno no tiene estos tiempos, si uno no se preocupa en buscar ayuda, o cómo hacer para que una relación funcione, o para que lo que uno está haciendo tenga futuro, quizás uno entre y los problemas se vengan después. Entonces la consejería, los consejeros no son para darnos ya las soluciones, sino para evitar que nosotros pasemos por ahí. Y es mejor evitar llegar a esos problemas, a que uno ya estando en el problema, uno quiera salir de la nada o tome otras decisiones que no nos convengan a uno, o si uno ya está casado como pareja, o en lo personal, o aún en negocios, en lo que sea. Pues es importante la consejería es importante el asesoramiento. Por eso decía
esta persona de que estas son tres cosas que uno sí tiene que tomar en cuenta, uno tiene que atender. Un divorcio, sabemos de que, y al menos lo que la Biblia nos enseña, es de que lo que dice la Biblia, de que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, es hasta el final. Ese es el propósito del matrimonio. Les decía de que muchas veces cuando uno no se preocupa, cuando uno busca consejería, quizás uno no se dé cuenta de problemas que puedan haber, y eso surge ya en el matrimonio. Uno no se casa con esa ilusión, obviamente. Uno no se casa con la idea o teniendo en mente el divorcio. Aunque quizás hoy muchos, o al menos la gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, o que no tiene a Dios como guía, como base, quizás sí. Quizás, bueno, un rato a ver si funciona, dependiendo cómo nos va, y vemos qué pasa, y si no, pues cada quien por su lado. A lo mejor esa es la idea que algunos que no conocen a Dios tengan, pero al menos nosotros como cristianos que conocemos a Dios, esa no es la idea que uno tiene en cuanto al matrimonio. Hay problemas que quizás puedan pasar en el camino, pero que no necesariamente tienen que llevar a ese punto. La muerte de un ser querido, les decía, de que es otra de las cosas que pues, nos pasan también. Sabemos de que la muerte es parte de la vida, parte de nosotros como hombres mientras estamos en este cuerpo. Pero son cosas que nos afectan. Y si no es tratado, si no tratamos ese duelo, una de las cosas que también me llamó la atención de la pastora cuando el pastor se fue, cuando el pastor partió. Cualquier otro quizás pudiera decir o quisiera pensar, bueno, que la pastora que no sintió nada, que el pastor se fue, o no lo amaba, o qué, pues como si nada. Y eso es algo que al menos a mí me llamó la atención. Pero creo que eso es parte de la madurez, parte del crecimiento, de la confianza en Dios, de la seguridad, del llamado que uno tiene para con Dios, de ser conscientes de que nosotros algún día nos toca partir. Pero también, por eso el apóstol Pablo dice de que no seamos como los que no conocen a Dios, los que no tienen a Dios, los que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que creemos y tenemos la esperanza de una resurrección. Esa es parte de la madurez. Entonces, pero siempre nos duele, nos afecta un poco la pérdida de un ser querido. Y es algo que uno tiene que tratar también, o debería de tratar. La pérdida de una casa es algo que muchos, en la crisis que hubo acá, muchos quizás optaron por quitarse la vida por el hecho de perder una casa. Quizás uno diga, bueno, pero pues una casa se puede recuperar, pero uno no sabe todo lo que una persona puede invertir en esa casa, todo lo que esa casa le costó. O sea, y a veces a lo mejor no es una gran casa, o no fue una gran inversión, pero era lo único que tenía. O sea, entonces hay muchas cosas que uno debería de tratar, y la pérdida de una casa dicen de que es algo que también uno tiene que tener en mente. Causas de la depresión, la que sigue. Estas solamente son algunas de las causas. Estaba mirando de que cuando y por eso es importante la consejería, por eso es importante buscar ayuda, porque la depresión no es que solamente una cosa o algo en específico cause la depresión, sino que hay muchas causas que provocan la depresión. Por ejemplo, una de ellas, como les decía, era la culpa. Al menos en mi caso era la culpa, y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Judas. Vamos a ver qué nos dice ahí en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, a ver qué nos dice ahí en cuanto al caso de Judas, y hablando de la culpa como uno de los causantes de la depresión. Mateo capítulo 27, verso 1 al 5.
La culpa como causa de la depresión. Dice Mateo capítulo 27 versos 1 al 5, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Dice que cuando ve lo que le estaban haciendo a Jesús, él se arrepiente. ¿Por qué? Porque la culpa, el remordimiento lo estaba carcomiendo. O sea, la culpa lo había atrapado y eso lo estaba aguijoneando en su conciencia. Entonces fue la culpa y el remordimiento, sabiendo de que Jesús era inocente, esa culpa lo llevó a él. No sé si él entró en ese proceso de depresión, pero sí lo llevó al punto de quitarse la vida por la culpa que él sentía. El pecado también nos puede llevar a la depresión, y eso lo vemos en el caso de David. Vamos a ver qué nos dice en Salmos. Salmos capítulo 32. El pecado. Salmos capítulo 32. El pecado como causa también de la depresión. Algunos dicen de que David entró en este proceso o en esta etapa también de depresión. Dice Salmos capítulo 32, versos 3 al 5, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David en este estado de tristeza, más que tristeza, una profunda tristeza, en una profunda depresión, por el pecado que él había cometido, por lo que él había hecho. Y él dice de que se la pasaba, dice: aún mis huesos se han envejecido. Entonces era tan profunda, era tanta la tristeza de David, que él llegó a esta situación, a este estado quizás de depresión, pidiendo. Y vemos la diferencia de David, de que él busca, como vimos en el caso de Judas, él toma esta decisión. En el caso de David, él, en lugar de tomar esta decisión, lo que David hace es desahogarse con Dios, clamar a Dios, acudir a Dios. Y él se deja en las manos de Dios, buscando el perdón de Dios. Y eso lo vamos a ver también más adelante. El pecado como causa. Hay algunas causas. No sé si a lo mejor la pastora ya lo ha tratado, lo ha tocado en consejería en cuanto a la depresión. Pero hay personas que quizás no tengan esa preparación y quizás uno no tenga ese conocimiento o no sepa cuáles son las causas de la depresión, y quizás uno se llegue hasta a burlar de las personas que se deprimen por la causa. ¿Por qué? Porque una de las causas de la depresión, o sea, quizás no sea el pecado, sea la culpa, sino que sea simplemente el medio ambiente. Sea, o quizás en este caso, hay un síntoma que se llama el síntoma o el síndrome del nido vacío.
¿Qué es el nido vacío? ¿De qué trata este síndrome? El síndrome del nido vacío es cuando los hijos se van. Cuando ya los papás, los padres se quedan solos, el último de los hijos se fue y la pareja queda sola. Obviamente, bueno, al estar solos, al saber de que sus hijos se van, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora a quién cuidamos? ¿A quién ayudamos? ¿Le hacemos la comida? ¿A quién? Como que quizás pierda sentido. Y obviamente, o sea, los padres a lo mejor no quisieran que uno se fuera, algunos sí quisieran que ya, a ver cuándo salen de la casa. Pero hay otros padres que quizás no quisieran que uno se fuera. Y cuando uno se va, cuando uno tiene que salir, tiene que hacer su vida, los padres llegan a este punto de tristeza, quizás de profunda tristeza. ¿Por qué? Porque se quedan solos. Ya no hay nadie a quien cuidar, ya no hay nadie a quien hacerle la comida o lavarle la ropa, qué sé yo. Entonces, si los padres, si la pareja no se atiende, quizás eso provoque o pueda desembocar en una depresión. Y uno dice, bueno, pues uno como hijo, a lo mejor uno hace su vida y uno se despreocupa quizás también de ellos, pero uno como hijo también, por eso la Biblia nos manda que uno tiene que ver y honrar a sus padres, tener cuidado de ellos. Les mencionaba acerca del medio ambiente y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver, cómo afecta al medio ambiente? Pero alguien me decía, y de hecho alguien joven, más joven que yo, me decía de que como que cuando llegaba el invierno, como que él se sentía triste o deprimido. ¿Por qué? Porque como ya la luz del sol se va, como que eso le afectaba a él. Simplemente el no ver la luz del sol, eso a él le ponía triste. Y uno dice, bueno, pues ¿qué tiene que ver? O sea, es parte de la estación, de las estaciones. O sea, ¿qué tiene que ver la luz? ¿O qué tiene que ver la estación? Pero quizás para uno no tiene nada que ver, pero para esa persona eso le puede provocar una depresión. Por eso uno tiene que tener cuidado, si uno conoce o si uno sabe que una persona está en depresión o está en ese punto, bueno, uno tiene que tener cuidado con esa persona. ¿Por qué? Y más si uno no sabe qué le provocó esa depresión. Quizás sea el cambio de estación, la luz del sol, lo que sea. Entonces uno tiene que tener cuidado con las personas o a la hora de tratar con la depresión, y más si uno no conoce qué es lo que provocó esa depresión. Les decía la luz del sol, el medio ambiente, las cosas también que a veces nos trae, nos causa estrés quizás en nuestro día a día, todo eso puede afectar o puede llevarnos a una depresión. El miedo también nos puede provocar una depresión. Y eso lo podemos ver con Elías. Y ahí uno tiene mucho que aprender. ¿Por qué? Porque sabemos quién fue Elías. Sabemos quién era Elías. El valor que tenía Elías. Los milagros que hizo Elías. Creo que a él se le conoce como el profeta de fuego. O sea, no era cualquier hombre. No era cualquier profeta. Era alguien que Dios usaba, el que Dios había levantado. Pero él, de repente llega este momento que, bueno, si uno conoce o se va al contexto, sabemos de que él tiene esta discusión y elimina a los profetas de Baal. Después Jezabel empieza a amenazarlo, y a causa de esa amenaza, él dice que siente miedo y empieza a huir. Y ese miedo es lo que lo lleva a él a este punto también de quitarse la vida, no de quitarse la vida, no, sino de querer o por lo menos desear la muerte, por el miedo que él sentía. Entonces, el miedo también nos puede llevar a la depresión. Vamos a ir avanzando. Quiero que ya vamos a terminar para no cansarlos más.
Ahora, ¿cómo podemos salir de la depresión? La que sigue, ¿cómo podemos escapar de la depresión? Así como hay muchas causas que provocan la depresión, también hay muchas formas o métodos, herramientas, como nosotros podemos salir de la depresión para no caer en ello, para no llegar al punto de tomar la puerta falsa, como se dice muchas veces. ¿Cómo salir de la depresión? Una de las cosas o lo primero que uno tiene que hacer, creo que es buscar ayuda. Y ahí es donde entra la consejería. Por eso les decía de que la consejería es parte importante, creo, de uno como, no sé si uno como pastor, o por lo menos la consejería tiene que estar presente dentro de la iglesia. Muchas veces, o quizás en la iglesia se escucha mucho acerca del pecado, mucho acerca del juicio, de la crítica, y que tienes que hacer esto y haz lo otro, pero poco se trata de consejería, poco se da consejería quizás. Quizás hay iglesias que sí lo hagan, quizás hay iglesias que tengan a alguien, quizás a lo mejor no es ni el pastor, sino que tienen a alguien ahí que se encargue de eso. Pero la consejería tiene que estar presente en la iglesia. Es parte importante, creo, de la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que venimos a la iglesia, venimos a eso, buscando ayuda, buscando solución, buscando respuestas a la iglesia. Porque quizás pensamos o creemos que en la iglesia pueda haber alguna solución. Pensamos o creemos de que en la iglesia nos pueden apoyar y nos pueden dar una respuesta, nos pueden dar una salida, nos pueden dar una solución. Por eso es que muchas veces nosotros o la gente se acerca a la iglesia. Y por eso también algunos salen de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque ahí en lugar de ayudarme me terminaron de arruinar. En lugar de ayudarme me apedrearon más. En lugar de ayudarme, me golpearon más. Obviamente, no físicamente, sino con palabras, con otras cosas. Pero nosotros venimos a la iglesia buscando ayuda, ya sea del pastor, de las personas, de Dios, pero llegamos buscando ayuda a la iglesia. Y muchas veces es lo que falta dentro de la iglesia. Pero eso es parte importante. Y más cuando está uno en esta situación, cuánto más se necesita la consejería. Cuando uno está en depresión o cuando uno está en algún problema, es bueno buscar ayuda, buscar consejería. ¿Qué es lo que nos dice en Proverbios capítulo 11? Vamos a ver qué es lo que nos dice Proverbios capítulo 11 en cuanto a la consejería. Esto es algo importante, es algo que uno tiene que tener en cuenta. Proverbios capítulo 11, verso 14, a ver qué nos dice el verso 14. Okay. Proverbios capítulo 11, verso 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección sabia, dice, caerá el pueblo. Hablando de la iglesia, del pueblo de Dios. Pero en lo personal, dice, donde no hay dirección, uno va a caer. Si uno no busca consejería, si uno ya está en esa situación y uno no busca consejería, obviamente uno va a caer en ese pozo. Uno va a caer en esa situación, en ese hoyo, en ese agujero. Pero pero en la multitud, o donde hay, en la multitud de consejeros, dice, hay seguridad. La consejería o los consejeros nos proveen seguridad, nos ayudan a salir de esa situación. Ahí mismo en Proverbios capítulo 15, más adelante, me llamó la atención cuando estaba leyendo estos textos, porque
hablan de lo mismo en cuanto a la seguridad, a la consejería, pero con algunos puntos diferentes. Por ejemplo, ahí en el capítulo 15, verso 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Los pensamientos, dice, son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Los pensamientos son frustrados, dice, donde no hay consejo. Y cuanto más cuando está uno en una depresión, que las ideas están desparramadas, dispersas, uno divaga en diversos pensamientos. Capítulo 24, ahí mismo, seguimos en Proverbios, capítulo 24, verso 6, a ver qué nos dice ahí. Porque con ingenio, dice el verso 6, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Con ingenio, dice, harás la guerra. Y sabemos que en la depresión es una guerra donde uno está tratando de sobrevivir, tratando de salir. Pero ¿cómo uno va a hacer un plan? ¿Cómo uno va a armar un plan? Si nuestros pensamientos están disueltos, si nuestros pensamientos están dispersos, ¿cómo uno va a armar? ¿Cómo uno va a saber qué estrategia usar? Solamente con la ayuda de los consejeros, con la ayuda de algún pastor, de algún líder o de alguien que nos guíe. Entonces dice, ahí está la victoria. En la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, uno de los primeros puntos es buscar consejería, buscar ayuda. Otra de las cosas es tener la mente ocupada. Tener la mente ocupada, dice, evita la pereza. Cuando uno está en esa situación, todos los pensamientos que caen en uno, o la mayoría de los pensamientos que vienen a uno, es simplemente lo que mirábamos hace rato acerca de, bueno, yo no sirvo para nada, yo no soy útil, yo no sé hacer nada, ya para qué estoy aquí. Todo ese tipo de pensamientos negativos, cuando uno tiene la mente desocupada, es algo parecido a lo que dijo Jesús en cuanto a este endemoniado que sale que es expulsado. Porque dice, este espíritu sale y se va al desierto, y allá, dice, anda buscando a ver qué hacer. Pero después de un tiempo, dice, se recuerda de dónde salió, de dónde lo sacaron, y vuelve. Y dice que cuando mira que ese lugar, que esa casa está vacía, en este caso, aplicándolo a la mente, si nuestra mente está vacía, si nuestra mente no está ocupada, entonces dice que este espíritu trae 7 más y entran a esta casa. Y obviamente, dice, el estado de esta persona viene a ser peor. Es algo parecido a lo que pasa con la mente. Si nuestra mente está desocupada, obviamente estos pensamientos negativos van a llegar y van a llegar. Y mientras más uno desocupa, mientras más desocupado tenga uno la mente, más pensamientos van a venir. Y quizás estos pensamientos nos atrapen o nos lleguen a atrapar y quizás nos lleven a esta situación. Por eso dice el apóstol Pablo de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción se me fue la palabra. Dice para destrucción, dice llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso también en otra parte dice el apóstol Pablo que todo lo que sea honesto, en esto pensar. Todo lo que sea bueno, todo lo que sea agradable, si hay alguna virtud, en esto pensar. Entonces, ocupar nuestra mente con las cosas que son buenas para nosotros. Lo otro es la confianza puesta en Dios. Lo que leímos ahí en San Juan, capítulo 16,
Algo que Dios nos dice, Él no nos dice de que todo nos va a ir bien, sino que Él nos dice y Él nos advierte. Y de hecho, si nosotros leemos el capítulo 16, antes, Él está, de hecho, desde el capítulo 15, Él empieza a hablar acerca de lo que a Él le iba a pasar y que Él tenía que regresar al Padre. Y lo que los discípulos iban a pasar. Entonces, de alguna manera, Jesús ya los está preparando para lo que van a ver, para lo que van a venir, lo que ellos van a pasar. Entonces, Él le dice, en el mundo van a tener problemas, situaciones, los van a perseguir y les van a pasar esto y todo esto. Pero confíen en mí, dice. Yo he vencido al mundo. Entonces, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, sabiendo de los problemas y las situaciones difíciles que nos toca pasar mientras estamos en esta tierra. 14:1, vamos a ver qué nos dice en San Juan, capítulo 14, verso 1, ya vamos terminando. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turben, no tengan miedo, no se preocupen. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Que nuestra confianza esté puesta en Dios. Amén. Para no caer también en esa situación, lo que uno tiene que hacer o lo que uno puede hacer es poner nuestras peticiones ante Dios. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Filipenses capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice. Capítulo 4, versos 6 y 7 de Filipenses dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada, dice, nos preocupemos, por nada nos afanemos, sino que pongamos nuestras peticiones delante de Dios. Jesús también dijo de que todo lo que pidiéramos, la pidamos en su nombre al Padre, y Él lo iba a hacer. Dar gracias en todo también nos puede ayudar a salir de la depresión. Uno dice, bueno, ¿cómo si yo estoy en esta situación, si yo estoy en una depresión, pasando una situación, una tribulación, cómo voy a dar gracias por eso? Muchas veces se habla acerca de Job y pensamos en Job, pero Job en esa situación, él buscaba a Dios. Él en esa situación, con todo lo que él había pasado, con todo lo que él estaba pasando, aún en esa situación él se acordaba de Dios. Por eso él decía, bueno, Jehová Dios dio, él quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso su esposa decía, ¿todavía tienes tu confianza en Dios? ¿Todavía hay confianza en Dios? ¿Todavía buscas en Dios? ¿Por qué? Porque él aún en esa situación decía, bueno, ¿y qué? ¿Vamos a recibir solamente lo bueno de Dios y lo malo qué? Y nosotros muchas veces esperamos también lo bueno de Dios y lo bueno, y dame, y lo bueno, y prosperidad, y prosperidad. Bueno, ¿y lo malo qué? Por eso dice el apóstol Pablo, en toda situación tenemos que ser agradecidos, tenemos que dar gracias a Dios. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16. Por último, perseverar en la oración. Hay muchas formas, hay muchas cosas que uno puede hacer. Estas solamente son algunas, pero hay muchas otras como uno puede salir de la depresión, o que nos pueden ayudar para salir de la depresión. Pero en este caso, solamente con esto último terminamos. Perseverar en la oración, eso está en Romanos capítulo 12, versos 12. Jeremías, vamos a ver qué nos dice en Jeremías capítulo 29, verso 12.
Jeremías capítulo 29. Ya esto es lo último. Jeremías capítulo 29, verso 12, a ver qué nos dice ahí. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, dice Dios. Entonces me invocaréis y oraréis a mí y vendréis a mí, dice, y yo os oiré. En otra parte, ahí en Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Perseverar en la oración, dice el apóstol Pablo, nos puede ayudar también para salir de esa situación. Colosenses capítulo 4, verso 2 también, solamente, como les decía, hay algunos que toman fotos ahí, si quieren tomarle fotos ahí para que lo repase después en su casa. Para terminar, hace tiempo escuché una historia que decía de que cuenta esta historia. Es una reflexión que escuché hace mucho y a veces trato de tenerlo en mente, tenerlo en cuenta cuando, bueno, aparte de lo que la Biblia nos enseña, cuando nos pasa situaciones difíciles. Y dice esta reflexión de que había un hombre, una persona adulta en un lugar, que tenía pues un caballo ahí en su rancho, en su casa, dice, en donde vivía, vivía con su hijo y tenía un caballo. Dice un día, el caballo que él tenía, que él lo usaba para lo que se ocupara ahí en su rancho, dice un día este caballo se va, sale del corral y se va. Los vecinos que estaban ahí le dijeron, qué mala suerte que perdiste tu caballo, se te fue, y era el único que tenía y era el único que tenías para tu trabajo y lo ocupabas. Y decía que pues, qué mala suerte, le decían pues los vecinos. Y decía este anciano, pues mala suerte o buena suerte, pues el tiempo lo dirá. Dice, después de un tiempo, regresa este caballo. Regresa este caballo, pero no regresa solo, regresa con una yegua. Entonces, pues ya, bueno, y cuando los vecinos ven que el caballo regresa y trae aparte otra yegua, y les dicen al anciano, qué buena suerte, pues ya regresó tu caballo y aparte trae otra yegua. Y dice este anciano, pues buena suerte, mala suerte, pues el tiempo lo dirá. Después, dice su hijo, estando ahí, está haciendo algunos trabajos del rancho, queriendo domar, pues a amansar a esta yegua y al caballo, se fractura un pie, se lastima y se fractura un pie. Los vecinos llegan y dicen, y qué mala suerte que tu hijo es el que te ayudaba, pues se fracturó y no va a poder ayudarte. El anciano responde, pues buena suerte, mala suerte, el tiempo lo dirá. Después dice que en ese lugar entra en conflicto, entra en guerra. Todos los mayores de edad o los que podían llegaban para reclutarlos, para ir a la guerra, para defender su país. Como su hijo se había fracturado, y obviamente no lo podían llevar, o sea, no podía ir a la guerra. Entonces llegan y lo miran, bueno, y lo dejan, se queda. Él no va a la guerra y los hijos de los otros vecinos que sí podían ir, pues se los llevaron. Los vecinos llegan con el anciano y le dicen, bueno, pues qué buena suerte, pues que no llevaron a tu hijo a la guerra. Y el anciano dice, pues buena suerte, mala suerte, el tiempo lo dirá. Entonces, esta reflexión como que siempre lo traigo en mente y cuando pasa algunas cosas siempre lo traigo en mente. ¿Será bueno? Y dice el apóstol Pablo en Romanos que todas las cosas le ayudan a bien
a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Muchas veces nosotros, cuando nos pasa una situación, cuando tenemos un problema, y como en mi caso, por ejemplo, muchas veces nos enfocamos solamente en el problema. Y quizás no sabemos que a lo mejor eso nos puede ayudar para algo más, o nos puede evitar algunos otros problemas más graves. Este anciano decía: buena suerte, mala suerte, el tiempo lo dirá. Pero el apóstol Pablo nos dice de que todas las cosas nos ayudan a bien a los que somos llamados conforme al propósito de Dios. Tengamos en mente esta reflexión, lo que la Biblia nos enseña, para que no nos enfoquemos en el problema, en la situación, sino que busquemos ayuda y tengamos en mente de que Dios siempre va a estar ahí. Que Dios les bendiga, hermanos. Voy a dejar el tiempo con la pastora. Si alguno gusta oración, tiene una petición, la pastora va a orar por ustedes. Gracias, pastora. Que Dios les bendiga.